Capítulo 6. Los gilonianos superciliosos. Mar del tercer continente regional, una flota imperial del Imperio Artesiano, 17 de noviembre de 1773. 7:23 p.m. Buque insignia IN Victorian, un día antes de la llegada del representante del Imperio Artesiano. Las pesadas tormentas marinas caían sobre la gran flota, compuesta en su mayoría por barcos de acero, una técnica revolucionaria cedida por las naciones más allá de la 5 civilización. El mar infinito, las nubes en capas de azul oscuro y la lluvia chocaban contra el buque insignia. Supervisando los navíos de una flota imperial, el capitán observaba el entorno hostil desde la seguridad del puente de uno de los 3 grandes acorazados tipo Ironclad. El oficial de segundo al mando a su lado dio una estimación aproximada. «Llegaremos a la isla de Gienaro en 7 horas», respondió el oficial. El capitán lo miró y dijo: «Bien, informe al príncipe sobre esto. Debe estar cansado de este viaje». «A la orden, capitán», saludó el oficial, y de inmediato abandonó el puente, dirigiéndose al interior del navío. El espacio habitable del barco no era precisamente para viajes de primera clase, solo se veía una tenue luz amarilla. Recorrió los estrechos pasillos y las múltiples escotillas en dirección a los aposentos del almirante, donde el príncipe dormía cómodamente a pesar del clima inclemente. Pasando entre marineros y sirvientas del barco, llegó frente a la puerta del camarote. Poco después de que el oficial llamara, la puerta se abrió. Una doncella hizo una reverencia mientras el oficial entraba en los aposentos. La habitación estaba débilmente iluminada. Las doncellas en el interior permanecían en silencio. No se escuchaba nada más que el sonido de los utensilios de plata y el parloteo de las cortesanas más finas, mientras el hombre en el centro disfrutaba del banquete en la mesa. Honestamente, esperaba que las raciones preparadas aquí fueran una basura. Pero de verdad, esto es, por mucho, lo mejor que he comido, incluso comparado con el Palacio Real. El joven príncipe hablaba mientras masticaba. La cena que degustaba era exquisita. Un cumplido que debería tomarse en serio, pero que solo las doncellas y las cortesanas pudieron escuchar. El oficial, de pie en posición de respeto hacia el príncipe, esperó. Poco después, el príncipe notó su presencia. «¿Qué lo trae por aquí, oficial?». El oficial permanecía inmóvil, observando al príncipe Gourmet XV, el último de los príncipes gobernantes y, eventualmente, el futuro emperador del Imperio Artesiano, destinado a ser más grande que cualquiera que haya existido. Verlo dándose un festín con vino tinto y los mejores platos servidos por los cocineros del barco era una sorpresa para alguien que venía del puente principal. Tras una larga pausa, el oficial sacó una carta. «Estamos a solo 3 horas de alcanzar nuestra posición. Ya se ha concedido el permiso y se espera la llegada para mañana por la mañana, mi señor». Complacido por las buenas noticias, el príncipe chasqueó los dedos e, inmediatamente, una doncella al lado del oficial se acercó cargando una bandeja con una botella de vino tinto para servirle una copa al oficial. «Tal vez esta sea nuestra recompensa de celebración, ya que se prevén cosas más grandes a nuestra llegada», exclamó Gourmet. Tanto el oficial como el príncipe apuraron sus copas de vino. El príncipe sonrió y las doncellas se sentaron. El oficial estaba encantado, aunque se preguntó si no sería más apropiado celebrar con el capitán. Tras recibir la sonrisa del príncipe, saludó y abandonó los aposentos para retomar su puesto. Gourmet dirigió su mirada hacia su mano derecha. Entre todos los individuos, él destacaba por sus marcas y símbolos, diferentes a los de cualquier otra rama del Imperio Artesiano. 3 franjas amarillas y la medalla de la recompensa Victoria de Oro por años de servicio. Caspian Draco, el oficial de inteligencia militar de élite, notó la mirada y respondió: «Mi señor». El príncipe tardó en responder, pero tras concluir su cena, miró a las doncellas y cuidadores. Un chasquido de sus dedos hizo que las criadas llevaran a las cortesanas a otra habitación. Una vez en privado, el resto del personal se retiró, dejando solo al príncipe y a los miembros del parlamento. Hubo un momento de silencio mientras los altos funcionarios observaban al príncipe Gourmet. Él terminó su vino y dejó la copa antes de mirar al director Caspian Draco. «Al amanecer llegaremos a los puertos de la isla de Gienaro». Dicho esto, sus espías informaron que han encontrado barcos reales de Alerbón en la bahía. Me pregunto cómo es que no fui informado de su invitación a la conferencia. En sus amargas palabras se notaba que el príncipe estaba molesto por el hecho de que probablemente fuera la reina Savannah quien impidió el arreglo político del matrimonio entre él y la princesa Elizabeth. Draco no estaba del todo seguro. La noticia era reciente y se preguntaba cómo evitar que el príncipe estallara contra la mesa de madera de roble. «Comunicación tardía, mi señor», replicó Draco.
Nuestros espías tardaron unas horas en obtener la información sobre su llegada. También informaron que no vieron a ninguna figura importante aparte de la reina Savannah. Ah, sí, la reina Savannah 11, murmuró Gourmet. Hace una semana se corrió la voz de que habían contactado con una nación llamada Estados Unidos y otra llamada Japón. Además, la reciente industrialización nos ha convertido en algo más que simples primitivos. Ciertamente es sorprendente verlos avanzar a un ritmo tan rápido. Es probable que la influencia de las superpotencias de la tercera civilización y países como la dinastía Aisha estén más dispuestos a compartir información tecnológica a cambio de recursos. Mi mejor suposición, y según la información de nuestras unidades de inteligencia, es que la reina Savannah asistirá para intentar expandir las capacidades de Alerbón. Debido a la información de Caspian Draco, el príncipe Gourmet estaba decepcionado por no haber podido casarse con la princesa Elizabeth. Se había formado una alianza fuerte y la reina Savannah era una anciana obstinada que veía todo como una amenaza, creyendo que la historia podría repetirse. ¿Cómo es que Estados Unidos y Japón habían evitado que fueran dominados? No había respuestas inmediatas. Las opiniones políticas del Parlamento de Alerbón eran muy diferentes a las controladas por los subordinados leales de Gourmet, quienes tras la Gran Purga vieron la oportunidad de cambiar las cosas rápidamente. Era lógico dar un paso al frente o fracasar en el intento de ser una superpotencia. Procesaremos otros proyectos junto a esos gilonianos, según escuché del Parlamento militar, han logrado cerrar un trato para recibir esas armas de fuego y aeronaves. En efecto, mi señor. Las nuevas ametralladoras Mark 1691 y los aviones de combate M1734 serán procesados y deberían llegar este mes o en 1 o 2 semanas. Sugiero hablar con March Remington. Según escuché, no solo asistirá a esta conferencia, sino que es quien autoriza que las armas de la tres civilización sean usadas por nuestras fuerzas. Me gustaría felicitar a March Remington. Que permita que nuestras fuerzas reciban tan generosamente ejemplos de armamento moderno me hace estar muy agradecido. Alerbón probablemente intente lo mismo, pero de una forma más rudimentaria, por así decirlo. No hacía falta ser muy listo para entender que Alerbón se estaba preparando para la invasión de su territorio. El principal problema para las fuerzas artesianas era la falta de transporte y de buques de guerra de apoyo para las tropas de desembarco. Peor aún, los planificadores militares estimaban que les tomaría 4 meses desembarcar una fuerza completa y una batalla de al menos otros 3 meses para anexar totalmente el continente de Alerbón. Las guerras son costosas y brutales, lo que hacía que el príncipe Gourmet se preguntara cómo terminar esto en menos de una semana si pudiera. Parecía haber muchas opciones. No sería un gran problema si no hubiera purgado a tantos de los viejos generales imperiales que su padre le había heredado. Sabiendo que esto no sería un paseo, le resultaría más sencillo entender a Alerbón para poder tomarlo por completo. El destino estaba sellado. Observando a través del ojo de buey el océano oscuro y sin fin, decidió que era mejor descansar para el evento venidero, sabiendo que grandes cosas estaban por aparecer. Palacio Blanco de la Isla de Gienaro, 4 Conferencia Regional de la Dinastía Aisha. La reunión se volvió más concurrida a medida que el intercambio de palabras y el ofrecimiento de bebidas continuaban a lo largo de la noche. La llegada de los diplomáticos gilonianos aumentó la densidad de la sala mientras surgían algunos de los visitantes más destacados del evento, todos recibidos con sonrisas y discusiones prolongadas. Ambos grupos reían mientras se deleitaban con vino elaborado artesanalmente por los lugareños de la isla de Gienaro. Por otro lado, los diplomáticos gilonianos aceptaron con gracia la bienvenida del embajador Senaero Kim. Para la diplomática giloniana, esto abría las puertas a una alianza más amplia. Ella era reconocida comúnmente como una estudiante brillante que conocía diversas culturas y pueblos del mundo, lo que la convertía en una opción sólida para este evento. Apreciamos este evento, embajador Senaero. Podríamos considerar avanzar incrementando nuestra presencia dentro de la cuarta civilización, ya que estamos muy interesados en expandir la infraestructura y permitir que nuestras caravanas obtengan empleos y tareas para su país. El embajador aplaudió la gran revelación. Muchas gracias, embajadora Caroline Yarrow. Nuestro emperador estará encantado con esta nueva inteligencia, ya que estamos más que dispuestos a permitir que sus soldados establezcan una base militar dentro de nuestro continente una vez que la influencia giloniana crezca lo suficiente como para distraer incluso a la primera civilización. Por favor, permítanos brindar en este evento de celebración y bebamos por esta victoria.
Todos levantaron sus copas de vino. La vista del vino tinto oscuro como la sangre era impresionante. En un evento como este, tanto la embajadora Caroline Yarrow como el embajador Senaero King engulleron su vino mientras se estrechaban las manos por última vez. En ese momento, la reina Savannah apareció de entre el grupo detrás de ellos, observando por encima de los hombros de Caroline. Senaero lo notó y se excusó mientras Caroline se giraba para ver al embajador Senaero King tomando su palma y presentándola ante ella. Caroline observó a la mujer de unos 30 años largos. Su cabello blanco, una corona adornada con la joyería más fina y un vestido cuyo suave satén daría envidia incluso a sus sastres menos expertos. Llevaba un brazalete que indicaba realeza según la cultura del quinto continente. Senaero finalmente sonrió y dirigió una mirada elegante a Caroline. Por favor, permítame presentarle a la nación líder de la 5 civilización, que actualmente se esfuerza por convertirse en la próxima superpotencia. Esta es la reina Savannah Marilyn, la 6ª actual reina del reino de Alerbón. La vestimenta blanca y encantadora, las joyas brillantes y las excelentes curvas que el vestido resaltaba en la reina de Alerbón eran impresionantes. Ella se mantuvo relativamente callada. ¿Mujeres dotadas?, pensó la embajadora, profundamente impactada por su primera impresión. El tinte castaño oscuro de su cabello y la corona que portaba hacían fácil pensar que era la reina del reino de Alerbón, sabiendo que las primeras impresiones cuentan. Ella se inclinó ante la reina Savannah por respeto a la tradición. Su Alteza, dijo, asombrada por la reverencia de la monarquía hacia los rituales formales. Savannah se sorprendió al principio, sabiendo que las regiones de la tercera civilización habían descartado numerosas constituciones monárquicas en favor de otras elegidas democráticamente. Por favor, puede levantarse, respondió ella, lo cual Caroline hizo, encontrándose con la mirada afilada de Savannah. La embajadora tomó la mano de la monarca, besándola mientras se presentaba. Soy delegada del país de la 3 civilización. Mi nombre es Caroline Yarrow, representante y embajadora ante la dinastía Aisa. Sería un honor conocer los detalles de su llegada. Savannah fue persuadida por la presentación de la embajadora. Ninguna otra autoridad le había mostrado tanto respeto hasta ahora. La embajadora Caroline veía oportunidades. Se había dicho numerosas veces antes de sus viajes que tener un aliado que controle ambos estrechos oceánicos y el acceso al resto del océano Pacífico podría beneficiar a ambas partes. Como la región de la 5 civilización no estaba totalmente explorada, incluso los nativos de la 4 civilización decían que las tierras más allá estaban controladas por el Imperio Artesiano o los restos de las antiguas colonias extranjeras del Santo Imperio. No obstante, parecía que todo iba sobre ruedas tal como predijo, aunque estaba preocupada por esta bienvenida formal. Junto a Caroline se encontraba el segundo representante de los delegados gilonianos, March Remington, quien, a pesar de no haber sido traído originalmente para la conferencia, fue invitado al enterarse de la próxima llegada del príncipe imperial. Con una expresión que denotaba tanto problemas como molestia, simplemente tocó el hombro de Caroline para que lo mirara. Caroline, viendo este movimiento tan fuera de lugar, intentó decir algo, pero Remington la interrumpió. Caroline, ¿qué demonios estás haciendo?, susurró Remington con fuerza. Caroline estaba confundida y completamente estupefacta. ¿A qué te refieres?, respondió ella. ¿Qué estás haciendo con la reina de Alerbón? Le estoy dando la bienvenida a su majestad. Las palabras dejaron a Remington atónito. O Caroline no lo sabía o estaba tramando algo. Este no es el maldito momento para esto, Caroline. Detén lo que sea que estés haciendo. Caroline lo miró con confusión y total desagrado, tratando de disculparse ante la reina con un tono bajo, lo que enfureció por completo a la embajadora. ¿De qué diablos estás hablando? Sabes que el reino de Alerbón será invadido por el Imperio Artesiano, lo sabes, ¿verdad? Y le estás dando la bienvenida a una majestad que contactará a nuestro país para reforzarse contra una nación a la que también le estamos vendiendo armas. ¿Armas? Caroline estaba sorprendida. Ni siquiera ella, como embajadora de alto nivel y parte de la Secretaría de Asuntos Exteriores, estaba al tanto de la infiel verdad hasta ahora. ¿Desde cuándo empezamos a vender armas a los artesianos?, preguntó. Remington la miró fijamente, con una expresión de alarma y perplejidad. Dudó en responder, pero era mejor hablar antes de que todo saliera mal. Desde el primer contacto con la 4 civilización, aparecieron en la primera conferencia regional y hemos estado vendiendo armas a esa gente desde entonces. Mierda, murmuró Caroline.
Era una noticia impactante, ya que no esperaba que el Imperio Artesiano hubiera estado comprando armas a su propio país, y no solo eso, que su aliado potencial estuviera a punto de ser invadido por la nación a la que ellos mismos armaban. Estaba aturdida, con la mente trabajando a toda velocidad. ¿Qué debería hacer?, pensó Caroline. Intentar abandonarlos llevaría a que los artesianos invadieran el reino de Alerbón, y ella habría reducido significativamente el monopolio de tener un asentamiento en el quinto continente. Sí, los artesianos podrían ayudar permitiendo que los gilonianos se establezcan, pero probablemente esperarían cosas que ellos no pueden cumplir, lo cual es frustrante dado que los artesianos son ahora sus socios comerciales. Remington, siendo la rata que es, sabe que estoy representando mi función como embajadora ante Alerbón para evitar intercambios menores porque es probable que su venta de armas se caiga. Caroline suspiró con incredulidad ante Remington. Dios mío, eres un idiota, le soltó, pero Remington le devolvió la mirada con una cara de estupefacción, como si no hubiera entendido el mensaje. Si tuvieras vínculos con tu padre y tu linaje familiar de vender armas a mercenarios o caudillos en alguna región infernal de Z, lo haría con gusto. Pero, Remington, te pediría amablemente que te retires. Tu comportamiento grosero e irrespetuoso no causará una buena primera impresión a la majestad de Alerbón. El espectáculo provocado por Remington insinuaba que esto sería una preocupación seria para el joven. Caroline desvió la mirada como respuesta negativa a su disculpa por el informe tardío, mientras Remington los miraba irritado. Ella sonrió y continuó intercambiando cumplidos. TSK, esta perra no sabe lo que está haciendo. Murmuró sus comentarios entre dientes mientras hablaba mal de Caroline y la reina Savannah. Si el príncipe Gourmet llegaba alguna vez, cualquier futuro comercio de armas con el Imperio Artesiano se arruinaría. En ese momento, pensó que lo mejor sería operar al menos como representante hasta la llegada del propio príncipe. Quizás podría lograr algo mucho más adecuado después. El hilo de pensamiento de Remington y Caroline fue interrumpido. Unos guardias rotarianos aparecieron en las puertas y se anunció en voz alta. Los rotarianos han llegado. Los invitados aplaudieron con alegría. La figura principal era una mujer con un gran cuerno de dragón en la cabeza. Su estatura la hacía parecer mucho más alta que cualquiera de los hombres más altos del baile. Sus tacones resonaban en la estancia y, mientras su hermoso cabello fluía al entrar al centro del escenario, el almirante de la flota y su segundo delegado la escoltaban. Bienvenida, embajadora Evelyn Macross. Ella sonrió a la multitud. Gracias, exclamó, apareciendo con una elegancia que muchos elogiaron, admirando su apariencia y su rol como embajadora no solo del imperio activo más grande, sino también de la nación más influyente de la cual se tuviera noticia. Su belleza es deslumbrante. Cielos. Miren su estatura. Remington escuchaba estas palabras con asombro. Le sorprendía que Gilon no hubiera alcanzado tanta influencia a pesar de las rápidas actividades para posicionarse, y aun con su fantástico progreso en el cuarto continente durante los últimos 5 años, el impacto del Imperio Rostaria era suficiente para opacar la persuasión de la República de Gilon. Solo la dinastía Aisa notaría su efecto, probablemente porque su ideología más democrática era menos preferida que una monarquía constitucional. A pocos metros del podio principal, sosteniendo una copa llena de vino tinto, sus escoltas y la rana observaban a la embajadora Evelyn Macross, con Caroline junto a ellas sosteniendo también una copa. ¿Serán ciertos los rumores de que los barcos delegados del Imperio Rostaria han atracado en la bahía? Puede que haya visto su barco, pero nunca había visto un navío tan grande como ese. La reina Savannah soltó un suspiro mientras Caroline la miraba con una ceja levantada. «HMM», respondió, mientras Savannah continuaba. «¿Ese barco atracado en la bahía, qué clase de barco es?» Aunque no estaba cerca de una ventana para ver la bahía de la ciudad y el barco que Savannah elogiaba, Caroline captó la indirecta rápidamente. Considerando la divergencia tecnológica respecto al Santo Imperio, ¿se refiere al acorazado del que desembarcó Evelyn Macross? Ya veo, así que eso es un acorazado. Nunca he visto un navío con camiones tan grandes. Incluso mi nación está construyendo un acorazado, pero no hasta el punto de tener esos. Era la primera vez que Caroline se daba cuenta de que el reino de Alerbón podía construir un acorazado. Esto implicaba que había habido alguna mejora técnica en comparación con la mayoría de las naciones del quinto continente. Dado su creciente entendimiento de que la 5 civilización no era un grupo de salvajes bárbaros, como decía el Santo Imperio, se preguntó a qué clase de acorazado se refería. Caroline no lo sabía.
Era una embajadora de asuntos exteriores, no una empresaria de armamento. Lo mejor sería preguntarle a Remington, o el bastardo aprovecharía la oportunidad para publicitar su armamento si así lo deseaba. El hijo de perra le había ordenado no hablar con la reina Savannah. Eso la hizo preguntarse por qué lo había traído con ella en primer lugar. Es bueno saber que su nación es algo más que primitiva. Según la información que recopilamos de la 4 civilización, la 5 está ocupada mayormente por naciones primitivas, y el imperio artesiano es la superpotencia más avanzada de ese continente. Algo de cierto hay, pero no del todo, Caroline, respondió Savannah. Nuestra nación tuvo capacidades tempranas mucho mayores, lo que nos permitió modernizarnos rápidamente y aprovechar la asistencia de la dinastía Aisa y de naciones de continentes lejanos, ya que el comercio es un factor clave en lo que hace que mi nación crezca tan rápido. Estos planes podrían ser engullidos por el imperio artesiano. La situación empeora, e incluso mi parlamento está trazando planes para evitar que las cosas pasen a mayores, ya que las acciones recientes del actual soberano del imperio artesiano, el príncipe Gourmet, planeando una operación a gran escala para invadir el continente alerbonial debido a mi negativa a permitir que se case con mi hija, los han cambiado para peor. Caroline quedó estupefacta al descubrirlo. El imperio de los artesianos invadiendo Alerbón. Esto era desafortunado, ya que tenía el potencial de socavar cualquier plan que les permitiera tomar el control de la 5 civilización, y ahora que las noticias revelaban la naturaleza real de la relación de Alerbón con el imperio artesiano. Con razón. Reflexionó sobre ello, dándose cuenta de inmediato de por qué Remington quería que evitara cualquier disputa política entre Gilon y Alerbón. Tenía miedo de que el imperio artesiano invadiera Alerbón. Sorprendida, volvió a mirar hacia donde estaba Remington. Él se encontraba al otro lado, un poco más lejos, conversando alegremente con los otros delegados mientras bebía con ellos. Ese hijo de perra. Se dio cuenta Caroline pronto. Por lo que había aprendido antes, él solo vino porque sabía que el príncipe Gourmet asistiría a la fiesta, y ahora, si acaso, esto se le mencionaría a la reina Savannah, y ella consideraría a su país una amenaza, si no un enemigo. Me horroriza escuchar eso, su majestad. Que su país se vea amenazado por la guerra, incluso mi nación no estaría dispuesta a quedarse mirando desde la barrera. Soy muy consciente de eso, y necesitamos toda la ayuda posible para esto, embajadora Caroline. Con informes recientes de que los artesianos están siendo abastecidos por otra nación, ya que empezaron a tener las llamadas armas automáticas y rifles, y algo llamado pájaro de hierro de fuentes desconocidas, logramos interceptarlos. No sabemos si es el imperio Turmifinman o la dinastía Aisa. Aún así, incluso el embajador Senaero Kim dijo que ellos no han estado enviando armas, conociendo la alianza entre Alerbón y la dinastía Aisa. Mierda. Un solo momento de expresar la verdad podría llevarla a su ruina. Alerbón había descubierto recientemente, a través de una interceptación, que los gilonianos y posiblemente Remington habían estado vendiendo armas durante mucho más tiempo del que ella creía, y sentir esta culpa como si le cayera encima era el clímax más desagradable. ¿Cómo podría poner fin a la venta de armas entre Gilon y el imperio artesiano? Incluso aquellos en el Congreso que se oponen a bloquear cualquier progreso se están volviendo cada vez más ruidosos. Aun si se dijera la verdad, algo parecido a un milagro les había llegado hace apenas una semana, pensó Savannah mientras tomaba un sorbo de su copa y observaba a los diplomáticos rostarianos retrasando su discurso. Recientemente, las cosas han cambiado en nuestra nación. Hace una semana, ocurrió algo parecido a un milagro. Se informó que un avión como nada que hubiera visto antes aterrizó en nuestra base aérea y entró sin oposición en nuestro espacio para traer la palabra de que vienen de otro mundo. Caroline miró a Savannah, perpleja. ¿Estaba bebiendo algo fuerte? Esas habladurías que salían de la nada, diciendo que surgió un país con aviones que incluso su propio país había creado, extrañamente, podrían despertar el interés de las damas mientras ella la obligaba a continuar. Su vestimenta era similar a la suya, las palabras que hablaban eran en inglés, y las tierras que mencionaron, así como el país mismo, estaban en el continente más allá del mío o incluso del continente del imperio artesiano. Dijeron que su nación había avanzado y que habían llegado para establecer relaciones de paz e incluso una alianza, lo que me brindó numerosas oportunidades desde el momento en que vi el aparato en el que aterrizaron. Caroline estaba desconcertada por la serenidad de la reina Savannah mientras escuchaba la historia. Era difícil para ella presentar este informe incluso si su gente no lo aceptaba, o si las clases más pobres lo percibían como un engaño.
Independientemente de sus creencias, las circunstancias que involucran la transferencia de países han ocurrido en múltiples ocasiones. Caroline echó un vistazo al otro lado de la sala de conferencias, donde notó a los demás diplomáticos, incluidos los bastanianos Amanda Jensen y Eric Bjorn. Según se decía, el estado de Bastan fue originalmente una nación que fue reubicada debido a consecuencias imprevistas. Pero ¿por qué tan poca gente reconoce que naciones y enormes imperios pueden ser transferidos? El infame imperio de la primera civilización se estableció firmemente tras la Gran Purga, que mató a gran parte de la población dentro de este mundo que llaman hogar, y mucha gente todavía no le cree, preguntándose cómo podría comprender a Savannah los nombres de los países por los que se llamaron a sí mismos. Inquirió Caroline, a lo que la reina Savannah simplemente respondió con una sonrisa: la tierra de los libres y la gente que se enorgullece de su país con el rojo, blanco y azul, los Estados Unidos de América. Y la segunda nación antes que ella, la tierra del sol naciente, Japón. A pesar de tomar las palabras de Savannah con cautela, la curiosidad de Savannah sobre la embajadora se intensificó y, sin embargo, vio más potencial en que la República de Hillon viera a Lerbon por sí misma en el futuro. Caroline no tenía nada que decir porque sería prudente no hablar lo que pensaba y ser breve. Caroline se excusó cuando la lectura de Evelyn Macross llegaba a su fin. Le agradezco por esto, Su Alteza. Por ello, me retiro, ya que me gustaría ir por otra bebida. Mientras Caroline avanzaba entre la multitud, Savannah simplemente asintió, separándose del tercer diplomático, Earl M. Raven. El tercer diplomático giloniano, que estaba entre el resto de la audiencia observando el discurso, sintió un toque en su hombro para llamar su atención. Al girarse, vio que era Caroline. Lerbon habla sobre la transferencia. Se encontraron con países del Nuevo Mundo. Earl Raven se alejó de la multitud, dirigiéndose a la salida más cercana, y el hombre simplemente asintió. Con él fuera, ella también observó el discurso, esperando experimentar la grandeza de este país y creyendo que la historia sería alterada para mejor. Fin del capítulo 6. El link a la historia del autor estará en la descripción.